Lope de Aguirre, loco, tirano, rebelde, traidor. Estos son solo algunos de los apodos y calificativos que coleccionó a lo largo de su vida, y tras su muerte, el conquistador español Lope de Aguirre. Sus hazañas quedaron grabadas a sangre y fuego. Tanto es así que en Barquisimeto, Venezuela, donde fue asesinado, los habitantes aún recuerdan que su alma en pena vaga perdida en las noches más oscuras. Después de su muerte, Felipe II ordenó que se prohibiera mencionar su nombre y que se destruyeran todos los escritos que había dejado. Esta suerte de damnatio memoriae se completó con una sentencia condenatoria del Tribunal de la Audiencia de Santo Domingo, que también afectaba a su memoria. Además, el Tribunal de Tocuyo emitió una tercera condena, declarando a los hijos de Aguirre, legítimos o bastardos, infames por siempre jamás, e indignos de poder tener honra, ni dignidad, ni oficio público, ni poder recibir herencia, ni manda de pariente, ni de extraña persona. Pero, ¿qué terribles crímenes cometió este hombre, cojo y de baja estatura según las crónicas, para merecer tanto interés y atención? Con apenas 20 años, decidió ir a Sevilla, donde se embarcó para las Indias en busca de fortuna. Una vez en las Américas, participó en las llamadas guerras civiles que tuvieron lugar en Perú. Para entender adecuadamente la expedición en busca de El Dorado y los horribles hechos que ocurrieron, es indispensable conocer la situación del virreinato del Perú en esa época. Décadas después de la llegada de Pizarro y sus hombres, las circunstancias sociales del territorio no eran nada alentadoras. El poder, las tierras y los privilegios estaban en manos de los primeros conquistadores y otros individuos influyentes llegados de la península ibérica. En el otro lado se encontraba una legión de desfavorecidos formada por emigrados de la península que habían acudido en busca de fortuna, pero que llegaron demasiado tarde para el reparto inicial de riquezas. Entre los descontentos y desocupados se encontraba un grupo de hombres de guerra que, en muchos casos, llevaban décadas en las Indias tras las contiendas iniciales por la conquista y las posteriores guerras civiles, que enfrentaron a distintos bandos de españoles. Después de estos enfrentamientos fratricidas, muchos soldados quedaron sin empleo, sin sueldo ni recompensas, tratando de sobrevivir a la sombra de los señores. Lope de Aguirre pertenecía a este nutrido grupo de hombres que vieron pasar su oportunidad de prosperar. Fue esta atmósfera enrarecida y peligrosa, con amenazas de rebelión y altercados, lo que motivó la puesta en marcha de la expedición en busca de las riquezas de El Dorado, que Francisco de Orellana había buscado años antes sin éxito. En 1558, el entonces virrey del Perú, el marqués de Cañete, permitió la puesta en marcha de hasta 3 expediciones a distintos puntos, con la intención de dar ocupación a esa peligrosa e impredecible masa de soldados sin trabajo y a otros marginales y desfavorecidos. Esta misma motivación llevó, un año después, a ordenar la expedición de Amagua y El Dorado, liderada por el capitán navarro Pedro de Ursúa. Ursúa era un recién llegado al Perú, aunque ya acumulaba una importante hoja de servicios en las Indias. Así, no fueron pocos los hombres de guerra que, viendo una posibilidad de entrar en actividad y lograr la gloria y la riqueza que la guerra les había negado, decidieron enrolarse en esta singular búsqueda, esperando hallar el oro y los tesoros de la legendaria región. En febrero de 1559, Ursúa comenzó los preparativos para el viaje, buscando financiamiento entre comerciantes y propietarios ricos. Sin embargo, enfrentó problemas desde el principio, ya que el dinero prometido no siempre se entregaba, y los propios participantes tuvieron que aportar sus ahorros. Finalmente, Ursúa reunió a unos 300 soldados y 600 indígenas. Entre los participantes estaba Inés de Mendoza, amante de Ursúa, cuya presencia fue criticada por algunos cronistas, atribuyéndole parte de la culpa del desastre que seguiría. El contingente militar incluía hombres de otras expediciones fallidas, así como a Lope de Aguirre y su hija mestiza Elvira. A pesar de las advertencias sobre el carácter problemático de Aguirre, Ursúa decidió incluirlo en la expedición. La expedición comenzó el 26 de septiembre de 1560, un viaje que se convertiría en una serie de crímenes y atrocidades. Incluso antes de partir, enfrentaron problemas. Algunas embarcaciones se hundieron debido a la mala calidad de la madera, dañada por la humedad y los insectos durante la larga espera. Antes de iniciar la marcha en busca de El Dorado, el capitán Pedro de Ursúa enfrentaba dificultades para alimentar a todos los participantes en Santa Cruz. En un intento por solucionar este problema, Ursúa envió a un grupo de hombres a un pueblo indígena. Esta misión fue encomendada al capitán Pedro Ramiro, acompañado por medio centenar de soldados y 2 caudillos, Francisco Díaz de Arles y Diego de Frías. Estos 2 caudillos envidiaban a Ramiro y ambicionaban su puesto. Resentidos, decidieron regresar con Ursúa
y en el camino se encontraron con 2 soldados amigos a quienes convencieron de que Ramiro planeaba rebelarse. Aprovecharon una oportunidad cuando Ramiro estaba solo para ahogarlo y decapitarlo. Sin embargo, no contaban con que el criado de Ramiro presenciara el asesinato y huyera para informar a Ursúa. El gobernador ordenó inmediatamente la decapitación de los asesinos. Así, antes de comenzar la expedición, ya habían muerto 5 hombres. La marcha fue extremadamente difícil. Los expedicionarios enfrentaron peligros del río, alimañas, mosquitos, fiebre y escasez de alimentos, además de encontrar tribus indígenas, algunas de las cuales eran hostiles. Las suspicacias y los conatos de motín no tardaron en surgir. Tras recorrer más de 700 leguas sin noticias de Amagua y El Dorado, muchos comenzaron a desconfiar de los guías indígenas. Los hombres empezaron a murmurar contra Ursúa, quien pasaba sus días con su amante mestiza, Inés de Mendoza, a quien muchos culpaban de haber hechizado al capitán. Los expedicionarios, sufriendo diversas penurias, empezaron a pedir el regreso al Perú. Ursúa castigó a los insurrectos haciéndolos remar en su barca, una humillación que no perdonaron. Fue en este contexto que se gestó la traición contra Ursúa. Entre los cabecillas de la rebelión estaban Fernando de Guzmán, Lorenzo de Salduendo y, por supuesto, Lope de Aguirre. El 1 de enero de 1561, una docena de hombres se acercaron sigilosamente hasta la tienda de Ursúa mientras dormía. Francisco Vázquez, cronista de los hechos, lo narró así. Se juntaron con el dicho don Fernando hasta 12 de estos traidores, dejando prevenidos otros amigos y secuaces que, en oyendo su voz y apellido, acudiesen con sus armas y fueron al aposento del gobernador, y hallándolo solo, como solía estar, acostado en cama, le dieron muchas estocadas y cuchilladas, y él se levantó, y quiso huir, y cayó muerto. La noche en que Pedro de Ursúa fue asesinado no terminó solo con su vida. Juan de Vargas, teniente del gobernador, también cayó bajo las espadas traicioneras. Tras el asesinato, Fernando de Guzmán fue nombrado general, Lope de Aguirre se aseguró el puesto de maese de campo, y otros conjurados obtuvieron cargos de importancia, aunque no estuvieran preparados para desempeñarlos. Poco después, Guzmán y sus allegados redactaron un escrito enumerando los supuestos desmanes y errores cometidos por Ursúa. Este documento pretendía justificar el crimen ante el rey Felipe II, y todos los participantes en la conjura debían firmarlo. El primero en hacerlo fue Guzmán, añadiendo «general» junto a su firma. Aguirre fue el siguiente, y sin hipocresías firmó como Lope de Aguirre, traidor. Aprovechando el momento, Aguirre reveló sus verdaderas intenciones. Argumentó que asesinar al gobernador del rey equivalía a rebelarse contra el monarca, un crimen imperdonable. Propuso entonces regresar al Perú con la intención de conquistarlo y declarar un reino independiente de España. Se decidió nombrar a Guzmán como príncipe del nuevo reino, con el título de Fernando I el Sevillano, mientras Aguirre tomaba el mando militar. Desde ese instante, la desconfianza se intensificó entre los miembros de la expedición. Todos dormían con un arma cerca, temiendo ser atacados. No era un miedo infundado. Tras la muerte de Ursúa, la indisciplina se extendió y los asesinatos se sucedieron, muchos de ellos motivados por el temor a nuevas traiciones. En el caos que siguió al asesinato de Pedro de Ursúa, Lope de Aguirre demostró ser el verdadero caudillo. Su poder se consolidó, respaldado por un pequeño ejército personal de unos 40 hombres. Aguirre no era alguien que confiara fácilmente, y temiendo un nuevo complot en su contra, decidió adelantarse a sus enemigos. Entre las víctimas de su despiadada traición se contaron Juan Alonso de la Bandera, Cristóbal Fernández, la mestiza doña Inés, el capitán Alonso de Montoya, el almirante Miguel Robledo y Lorenzo de Salduendo, guardia del general Guzmán. En medio de este ambiente de intriga y asesinato, Francisco de Guzmán, quien había sido elevado al título de príncipe, no era más que un títere en manos de Aguirre, siguiendo sus planes sin saberlo. Aguirre, decidido a consolidar su poder y eliminar cualquier amenaza potencial, orquestó un golpe mortal contra Guzmán y sus colaboradores más cercanos. Entre sus víctimas se encontró el sacerdote Alonso de Henao, quien fue atravesado por una estocada mientras dormía, asesinado de manera brutal en su propio camastro. Aguirre luego se dirigió a la residencia de Guzmán, donde, junto a sus secuaces, mató a los allegados del príncipe y finalmente a Guzmán mismo, quien fue abatido a estocadas y arcabuzazos. Así terminó el breve y sangriento reinado de Fernando de Guzmán, un príncipe que nunca llegó a gobernar tierras y cuya vida fue cortada de manera violenta por las manos de Aguirre. A estas alturas, la locura de Aguirre se había desatado por completo. Convertido en el líder único e indiscutible, llegó incluso a diseñar una bandera propia, compuesta por 2 espadas cruzadas que goteaban sangre.
un estandarte más que apropiado para quien había derramado tantos litros de sangre de compañeros y superiores. En este punto de la jornada, la búsqueda del dorado había quedado ya completamente olvidada. El único oro que interesaba a Aguirre se encontraba en las tierras del Perú, a donde quería regresar. Antes, sin embargo, llegó con sus hordas a Isla Margarita en Venezuela, donde volvió a desatar toda su crueldad. Se sucedieron de nuevo los asesinatos, y Aguirre y sus hombres se lanzaron al saqueo y la destrucción. A pesar de estos excesos, el tirano no dejó de practicar purgas entre sus propios hombres. Temiendo siempre nuevos intentos de derrocarle, fue eliminando a aquellos que le parecieron sospechosos de conspirar contra él. Lope de Aguirre era plenamente consciente de que la corona había puesto precio a su cabeza. En un gesto sorprendente y un tanto ingenuo, Aguirre redactó una célebre carta dirigida a Felipe II, en la que reivindicaba y reafirmaba su rebeldía, despachándose a gusto con el monarca. En esta carta, acusaba al rey del lamentable estado de las Indias, denunciando la corrupción que alcanzaba a todos los estamentos de la corona y recriminando el olvido que sufrieron todos los que, como él, dieron su vida por su rey. Nos dé Dios gracia que podamos alcanzar con nuestras armas el precio que se nos debe, pues nos has negado lo que de derecho se nos debía. Hijo de fieles vasallos en tierra vascongada y rebelde hasta la muerte por tu ingratitud, Lope de Aguirre, el peregrino. Aunque en su carta Aguirre amenazó a Felipe II con hacerle la más cruda guerra, fue poco lo que Aguirre pudo hacer frente a las tropas realistas. Los soldados del rey le dieron caza mientras se encontraba en las cercanías de Barquisimeto, en la actual Venezuela, después de que la mayor parte de sus hombres le abandonara con la intención de conseguir el perdón real. Dicen algunos cronistas que, antes de caer, él mismo mató a su hija Elvira, diciéndole: «Mejor morir ahora como hija de rey que después como hija de traidor y como puta de todos». Poco después le alcanzaban 2 disparos de arcabuz y uno de sus hombres, Custodio Hernández, le seccionó la cabeza de un certero tajo. Como castigo ejemplar, los hombres del rey mutilaron el cadáver de forma terrible, le cortaron las manos y la cabeza, quedando ésta expuesta durante días como escarmiento público a posibles imitadores. Terminaba así la vida del loco Aguirre y con ella llegaba el punto final a una desquiciante expedición que había partido en busca de nuevas tierras, oro y riquezas, pero que solo cosechó sangre y dolor. En la nómina de muertes atribuidas al tirano se acumulaban al menos 72 almas.